Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmo 41. Estas son las palabras del rey David, que le creyó a Dios de tal manera que logró tener la paciencia de esperar, porque tenía la seguridad que Dios de alguna manera le iba a contestar, a responder. Este es un ejemplo para que no nos desesperemos, que sigamos confiando en Dios en estos tiempos difíciles. Él tiene una puerta para nosotros, no importa lo que estemos viviendo, solo confiemos. Estimado hermano, hermana y amigo, le damos una cordial bienvenida. Quédese a escuchar lo que Dios quiere decirle hoy. Los invito a orar. Dios de infinita misericordia, te damos gracias por todas tus bendiciones recibidas de tu mano. Gracias por los alimentos, gracias por la vida, gracias porque tú, Señor, a cada momento nos sostienes, nos das fuerza y estás a nuestro lado ayudándonos. Gracias, Señor, por los hermanos que están en sus hogares preparados para escuchar tu palabra. Bendícelos grandemente, bendícenos a todos, permite que tu palabra llegue hasta nuestro corazón y que sea como un tesoro, Señor, para nosotros, y que la guardemos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Salmo 43. Vamos a entonar un himno dirigido a cargo de nuestra hermana Margarita Olán Castro. Entonamos el himno 147, Tenemos Esperanza. Porque Él entró en el mundo y en la historia, porque Él quebró el silencio y la agonía, porque llenó la tierra de su gloria, porque fue luz en nuestra noche fría, porque Él nació en un pesebre oscuro, porque Él vivió sembrando amor y vida, porque partió los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque atacó a ambiciosos mercaderes y denunció maldad e hipocresía, porque exaltó a los niños y mujeres y rechazó a los que en orgullo andaban, porque Él cargó la cruz de nuestras penas y saboreó la hiel de nuestros males, porque aceptó sufrir nuestra condena y así morir por todos los mortales. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía,
es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. La lectura bíblica se encuentra en Mateo 14, del 13 al 33. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. El mensaje está a cargo de nuestro hermano Eliel Vidal Calderón con el tema Confianza en la tribulación. Hola, amados hermanos, damos gracias al Señor por la bendición que nos concede en esta ocasión ser el portavoz de su palabra. Les saludamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo y deseamos que esta palabra que ha de ser predicada en esta ocasión pueda ser de mucha bendición a la vida de cada uno de ustedes. Amada iglesia, les saludamos, y a todos aquellos, ¿verdad?, que desde esta plataforma pueden sintonizarnos, pueden ver
este mensaje, escuchar este mensaje. Para todos deseamos que pueda ser de mucha bendición a sus vidas. En esta ocasión vamos a hablar acerca del tema confianza en las tribulaciones. Vamos a hablar de Jesús, nuestro modelo, ese hombre, ¿verdad?, que fue ejemplo para cada uno de los que seguimos, de los que le seguimos. Vamos a ver que la vida de Jesús fue marcada también por el dolor, fue marcada por la tragedia, la angustia que genera la muerte, la separación de seres queridos. Y en el caso de Jesús, amados hermanos, Él fue sometido también a estas luchas, a estas pruebas. La Biblia dice, entonces los discípulos tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Estamos hablando de la muerte de Juan el Bautista. Juan, aquel hombre que fue muy especial para el ministerio de nuestro Señor Jesús. Qué noticia más desagradable, qué noticia más triste para Jesús. Fueron tocados sus sentimientos, ya que era Juan para él una persona muy importante. La Biblia dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Entonces entendemos, ¿verdad?, que la muerte de Juan trae mucho dolor a la vida de Jesús. Y otras tantas ocasiones nos vamos a encontrar con Jesús triste, con Jesús angustiado, y en alguna ocasión con Jesús llorando, porque Él como hombre tenía sentimientos que fueron tocados en esta ocasión por la muerte de su amado Juan. Dice la Biblia, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Creemos, amados hermanos, que Jesús quería estar solo. Jesús quería vivir su dolor, enfrentar solo su angustia, porque como hombre tenía sus sentimientos heridos. Lo atormentaban estas situaciones, estas noticias. Y él se quiso apartar de la multitud que con frecuencia lo estaba rodeando, lo buscaban para encontrar en él consuelo a sus aflicciones, alivio a sus penas. Querían descargar en Jesús todos sus lamentos. Dice la Biblia que cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. La gente buscaba a Jesús porque en él encontraban alivio, porque en él encontraban consuelo. También en él saciaban su necesidad con respecto al hambre. La gente está dispuesta a seguir a Jesús, y dice que caminó a pie desde las ciudades hasta donde se encontraba Jesús. Recuerden que Jesús está allá solo, quizá está orando,
viviendo su dolor, su angustia, su tribulación, pero él sabe que hay algo que puede proporcionarle a él el consuelo, la confianza en esos momentos de tribulación. Y él clama a su padre. Él va en busca del consuelo allá a las montañas para estar solo con su padre, quizás ser consolado por su mismo padre. Y allá va la gente, amados hermanos, allá va la gente en busca de Jesús. No podía Jesús estar lejos de la gente, y hasta allá van grandes multitudes. Y Jesús, que no se dio tiempo, amados hermanos, para vivir su luto, para estar solo. Dice la Biblia que saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ese es Jesús, amados hermanos, lleno de amor, lleno de compasión, preocupado por las necesidades de los atribulados, preocupado por las necesidades de los desamparados, por aquellos que necesitan consuelo. Jesús está presto para consolar. Ya dejó su momento de angustia. Jesús, amados hermanos, se olvidó de su dolor, tal vez porque ya había encontrado en Dios su Padre el consuelo en la aflicción. Ya estaba confiando en que en las tribulaciones su Padre estaba con él. Y en este momento él está presto para ayudar a los necesitados. Mucha gente que siguió a Jesús tenían muchas necesidades. Tenían muchas necesidades en sus vidas. Iban a Jesús porque ahí encontraban la ayuda, ahí encontraban el consuelo, ahí encontraban la protección. En este momento, estando con Jesús, ellos no están solos. En estos momentos sus penas disminuyen. ¿Por qué? Porque ahí está Jesús dispuesto a socorrerlos. Amados hermanos, Jesús, nuestro consolador, quiere inspirarnos a nosotros a que confiemos en Él. Es verdad que hemos de enfrentar tribulaciones. Los tiempos que nos tocan vivir son tiempos difíciles, tiempos de enfermedad, tiempos de muerte, tiempos de dolor. Pero ahí está Jesús dispuesto a ayudarnos. Solo Él quiere que vayamos a Él, que estemos dispuestos a ir en busca de la ayuda. La gente lo comprobó en esta ocasión. La gente que quizá habían oído hablar de Jesús en muchas ocasiones, muchos ya quizá eran sus seguidores, otros tantos ya habían quizá recibido algún milagro de parte de Jesús, y por eso están dispuestos a seguirlos. Además, recuerden, Jesús saciaba todas las necesidades del ser humano en aquella ocasión. Jesús hoy está dispuesto a saciar nuestras necesidades. Necesitamos consuelo, Él está para consolarnos. Él está, amados hermanos, para apoyarnos en los momentos de tribulación. Por lo tanto, no estamos solos. Amados hermanos, el Señor está con nosotros. Él lo ha prometido. Él ha prometido estar siempre
con nosotros. Y de la misma manera que estuvo dispuesto, dice la Biblia, a sanar a aquellos que iban a Él enfermos, hoy también nosotros como cristianos, como seguidores de ese Jesús, tenemos esa plena confianza que no estamos solos. Nuestro clamor, amados hermanos, hace eco en Jesús. Él está escuchando, Él sabe de nuestras necesidades. Él conoce nuestra condición. Él se acuerda que somos polvo y prometió no dejarnos solos. Bien, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ahí está Jesús, hermanos, consolando a los quebrantados, a las almas atribuladas por el dolor. Está proporcionando confianza en la tribulación. Es verdad, habrán tribulaciones, pero con Jesús las enfrentamos con valor. No tenemos miedo a la enfermedad. Asumimos los cuidados que tenemos que asumir, esto es verdad, pero sabemos que no estamos solos. Es la misericordia del Señor la que nos ampara. Es la misericordia del Señor, amados hermanos, la que nos da su protección. Confianza entonces en las tribulaciones. Eso es Jesús para la vida de cada uno de nosotros. Enseguida Jesús, dice la Biblia, enseguida Jesús hizo a sus discípulos subir en una barca e ir delante de él, despedida la multitud. Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Tenemos que entender, amados hermanos, esta parte que el Evangelio de Mateo nos habla. Jesús pasó mucho tiempo a solas con su Padre. Jesús invirtió mucho tiempo en la oración. La Biblia, los evangelios están llenos de ejemplos que nos indican a nosotros que para enfrentar las tribulaciones tenemos que estar preparados. Jesús estaba preparado. Él pasó mucho tiempo orando. Su vida fue una vida de oración. Y aquí lo podemos comprobar. Después de ese momento maravilloso en el que Jesús alimenta a esta multitud, después de haber vivido la experiencia de la muerte de Juan, Jesús alimenta a mucha gente con algunos panes y algunos peces. También dice la Biblia que sanó a mucha gente. Y él, terminada esa travesía, dice que subió, hizo a sus discípulos, dice, subir a una barca e ir delante de él. Entre tanto él despedía a la multitud, y despedida la multitud, la Biblia dice que él subió al monte a orar. Él subió al monte a orar porque necesitaba orar. Nosotros necesitamos orar. Nosotros necesitamos invertir tiempo en la oración. Este es uno de los medios que Dios nos ha provisto para estar preparados ante la lucha y ante circunstancias que hemos de vivir en esta vida. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿A qué horas de la tarde empezó a orar? No lo sabemos. Quizá a mediodía. Y la Biblia dice que cuando llegó la noche él estaba allí solo orando. Jesús está orando mientras la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Hoy
La enfermedad ha causado terror al mundo. Y la iglesia no está ajena a esta enfermedad. La iglesia hoy se encuentra quizá como la barca atribulada por las grandes olas. La Biblia dice que los vientos eran contrarios. Entonces, esta barca entendemos que era llevada quizá por los vientos. No había control en ella. Los discípulos dicen que tenían gran miedo, tenían mucho miedo. Tenemos que aceptar que muchos hermanos que han vivido la enfermedad, otros tantos, el Señor los ha llamado a su presencia, y la iglesia le toca vivir estos momentos difíciles. Pero la iglesia, amados hermanos, tú y yo que somos parte de ese cuerpo de Cristo, tenemos que entender que Dios está con nosotros. Él está a nuestro lado. Él está para luchar con nosotros y para infundirnos valor. No temas, Él dice, yo estoy contigo. Y lo hemos experimentado a lo largo de la historia. La iglesia que ha vivido tribulaciones grandes, el Señor la ha sostenido. Es verdad, quizá han azotado vientos contrarios y no nos ha permitido avanzar, quizá al ritmo que deseamos, pero la iglesia que sigue confiando en el Señor, que ha puesto su mirada en el Señor, sigue adelante, porque tenemos como capitán a ese Jesús en los cuales la gente de aquel tiempo creían y le seguían y encontraban la salud, encontraban el descanso. Bien, nosotros, amados hermanos, de la misma manera, tenemos que seguir confiando en el Señor. Tenemos que seguir poniendo nuestra confianza en Él, porque Él está con nosotros aún en las tribulaciones. En las tribulaciones Jesús está con nosotros. Y lo vamos a ver, amados hermanos, porque la Biblia así nos los enseña. Dice que estando la barca atribulada en el mar, dice que Jesús se les apareció a los discípulos, que por cierto no estaban preparados. Y era tanto su temor, era tanto su miedo, que hasta pensaban que era un fantasma. Los discípulos pensaban que era un fantasma que se les acercaba. Es más, quizás ellos ya se imaginaban a la muerte. Para ellos no había esperanza en medio del mar. Pero Jesús está allí, amados hermanos. Y la barca de los discípulos, hoy la podemos comparar con la iglesia, que es verdad, sufrimos los embates de la enfermedad y de tantas situaciones que nos tocan vivir, pero Jesús está con nosotros. Jesús está presto, amados hermanos. Él está ahí a nuestro alcance, porque es promesa de Él. Pareciera no haber solución, ¿verdad?, para los discípulos de Jesús, es verdad. Su embarcación a lo mejor no era tan poderosa, quizá no estaba preparada para enfrentar esos grandes vientos, esas grandes olas. Esto es posible, pero no están solos. Ellos no estaban solos, dice. Igual, amados hermanos, nosotros no estamos solos.
siente la presencia del Señor, amado hermano, pero tenemos que buscarla. Tenemos que buscar el rostro del Señor. Y la oración es un medio eficaz. La comunión es un medio. La palabra del Señor ahí está presta para que nosotros a través de ella encontremos consuelo, encontremos quizá la solución a nuestros problemas. A lo mejor muchos hermanos están turbados por el miedo, por tantas cosas, ¿verdad?, que están sucediendo a nuestro alrededor. Y quizá no tan lejos, porque a lo mejor dentro de la misma iglesia, ¿verdad?, hermanos han sido llamados a la presencia del Señor. Pero tengamos la confianza, estemos convencidos, amados hermanos, que la voluntad del Señor se llevará a cabo, porque prevalece su palabra. Sus designios son eternos y nada pasa sin que sea la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hermanos, hay esperanza en medio de ese mar embravecido, en medio de esas gigantescas olas. Jesús está presente. Jesús no nos ha dejado, amados hermanos, solos, y a sus discípulos no los abandonaría. Aunque no lo reconocieron a causa del miedo que los embargaba y lo consideraron un fantasma en aquel momento, allí está Jesús para decirnos: tengan ánimo, no están solos, yo estoy con ustedes. Esta es promesa del Señor. El Señor, amados hermanos, Jesús nunca prometió cielos siempre azules, caminos sin espinas, prosperidad ininterrumpida y un mundo color de rosa. Esto es verdad. Él dijo: el que quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga. Esto lo tenemos muy claro, amados hermanos. Pero de lo que sí nos prometió es que su presencia estaría con nosotros. Su presencia, amados hermanos, estaría con nosotros todos los días. Salga el sol o no salga el sol, hayan nubes muy oscuras en nuestras vidas, gocemos de toda felicidad, pero también cuando estemos atribulados, ese día el Señor Jesús estará con nosotros, amados hermanos. Esta es su promesa. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que, iglesia, no pensemos que estamos solos. No pensemos que vamos a la deriva como la barca, sin rumbo, sin esperanza. Porque el Señor está con nosotros. Él lo dijo, amados hermanos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Con esa promesa, asidos hermanos de esa promesa, nosotros creamos, amados hermanos, que de esta tribulación, que de esta pandemia, el Señor nos ha de llevar victoriosos. Saldremos de ella. Y si algunos soldados nos tocara quedarnos en el camino, será la voluntad del Señor. Lo que sí es importante es que estemos preparados, que nuestra fe se mantenga firme, que nuestra fidelidad a Dios la mantengamos intacta, porque esto es lo que Él espera de cada uno de nosotros.
Convencidos pues de estas promesas del Señor, de Él estar con nosotros, confiemos, amados hermanos, en que en las tribulaciones no estamos solos. En la lucha no estamos solos, porque el Señor va con nosotros. Él, amados hermanos, va de nuestro lado. Tengamos pues esa confianza. Tengamos esa confianza, amada iglesia, amigos que a través de este medio pueden seguirnos. Tengamos la esperanza de que nuestro Padre Celestial va con nosotros, va con la iglesia, va con cada uno dispuesto a caminar con todo aquel que le cree. Les invito a orar. Amado Padre, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad maravillosa que nos has concedido de poder impartir tu palabra, predicar tu palabra. Deseamos, Señor, que esta pueda ser eficaz a la necesidad de cada hijo tuyo, creyente y no creyente. Permite, oh Padre, que esta pueda ser de mucha bendición a sus vidas. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Trae tus panes y tus peces al Señor y Él multiplicará. Honramos a Dios por medio de las ofrendas y vamos a entonar una alabanza dirigida por nuestra hermana Margarita Olán Castro. Cantamos el himno 442, Lo nuestro, tuyo es. Como todo tiene un final, nos despedimos con esta porción de la palabra. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salmo 20, 6 al 8. Desde esta plataforma les mandamos un cariñoso saludo y un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga y los guarde, es nuestra oración. Los amamos. Nuestro hermano Eliel Vidal Calderón hará la oración final. Vamos a orar. Dios nuestro Padre, Señor del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias por la bendición que has concedido a tu pueblo en este momento, estar en comunión contigo. Padre, te damos gracias por esta bendición especial. Nos has permitido, Señor, alabarte. Has permitido, oh Señor, que honráramos tu nombre. A nuestros amados hermanos desde sus hogares, Señor, han estado en comunión contigo. Por eso, nuestro Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos. Hemos tributado a tu nombre la gloria y la honra. Señor, nos has permitido tu palabra poderosa que creemos, oh Dios eterno, que edificará nuestras vidas
y nos permitirá, Señor, que aún en momentos difíciles, aún en los momentos de dolor, en los momentos de angustia, tú, Señor, caminarás con nosotros. Tu presencia, oh Dios eterno, se manifestará a nuestro lado. Padre, gracias, muchas gracias te damos por nuestros hermanos, por tus hijos, oh Señor, que en este momento también han traído, oh Dios eterno, una ofrenda delante de ti. Te rogamos, nuestro Padre, que tú bendigas a cada hijo tuyo, que con amor, Señor, ha ofrecido sus ofrendas. Padre, multiplica estas ofrendas y bendice, Padre Santo, a cada hijo tuyo. Te lo rogamos, nuestro Padre Celestial, en el nombre poderoso, en el nombre de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Amén.